Diputados de la bancada de Renovación Nacional presentaron un proyecto para prohibir arrendar bienes raíces a inmigrantes irregulares. Claro, con esto se busca desincentivar el ingreso ilegal a nuestro país. Vamos a conversar con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Franz Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Diputado, ¿por qué ustedes piensan que con este proyecto de ley podría de alguna manera desincentivarse el ingreso ilegal a nuestro país? Mire, esto es una serie de proyectos que hemos presentado. También se ha presentado otro, por ejemplo, para sancionar a los empleadores que contraten a personas irregulares. Eso es un proyecto que va paralelo, es un conjunto de medidas que en el fondo estamos viendo para poder desincentivar esta migración irregular que hoy día tenemos. En Chile el último año se calcula que han entrado entre 90.000 y 100.000 personas por pasos irregulares no habilitados. Y por lo tanto, aquí hay toda una industria de un grupo de personas que trae a inmigrantes ilegales de otros países, les cobra, los hace ingresar, incluso les ofrece algún tipo de estadía. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que atacar justamente son los mecanismos que están ocupando estas bandas para poder desarticularlas. Ahora, todo el mundo nos dice, bueno, pero también hay inmigrantes que vienen a trabajar, está muy bien, y eso no hay ningún inconveniente. Quienes quieran legalizarse, quienes quieran hacer el trámite debido que establece la ley, nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. De hecho, el proyecto dice que tú puedes hacer un contrato de arriendo, por ejemplo, si tú puedes acreditar tu situación migratoria, pero obviamente no más de 30 días, o sea que estás en trámite o que estás haciendo el trámite para poder regularizarte debidamente. El problema que tenemos es que si uno visita algunas comunas, nos damos cuenta que hay yetos completos, ¿cierto?, de personas que están viviendo hacinadas en lugares, en una habitación. A mí me tocó ver donde cabían 3 personas, 4 personas, normalmente habían 15. De esas 15, 80% no tenía ningún documento al día para poder estar en Chile. Entonces, se produce todo un círculo vicioso cuando tú le das las posibilidades a las personas de poder quedarse en un lugar físico, ¿cierto?, irregularmente, y de esa manera se fomenta la venida de nuevas personas y es un círculo que tenemos que romper de alguna manera. Mm. Diputado, llama la atención de que a una persona chilena, y se lo digo por experiencia propia, me imagino usted también podrá tener su propia experiencia, para poder arrendar un inmueble, un departamento, una casa, piden una cantidad de documentos, aval, meses de garantía, más de un mes, y así suma y sigue, cotizaciones provisionales, contrato de trabajo, etcétera. ¿Hay otro sector de la población donde usted cree que esas exigencias no son así, no son tales y que basta con que exista un pago de por medio? Claro, hay todo un mercado ilegal de usura también, porque una habitación que puede costar 100.000 pesos para un chileno normal, esa misma habitación la pueden cobrar 300.000 pesos con ningún contrato, ¿cierto? Y simplemente con pago en efectivo, por lo tanto no queda ningún registro. Y también no nos olvidemos de que se está presentando una iniciativa legal para que estos arriendos paguen impuestos también. Entonces, todo esto confabula finalmente a que haya una cierta, un cierto incentivo, ¿cierto?, a hacerlo de la manera más irregular posible, que es la informalidad, que es a través del pago en efectivo, ¿cierto?, de personas, y ellos lo subarriendan. Entonces, 2 personas extranjeras contratan un servicio, lo pagan y ellos lo subcontratan, y de esa manera, ¿cierto?, en un lugar, como te digo, donde habían 4 personas y 15, y de esas la gran mayoría no tiene ningún documento. Eso los lleva inmediatamente y los empuja a tener a hacer actos delictivos, a tratar de buscar formas de financiarse, y por eso tenemos hoy día el nivel de delincuencia y el nivel de hurto, ¿cierto?, de robos con sorpresa y una serie de cosas involucrado una gran cantidad de extranjeros, justamente porque no tienen la posibilidad, ¿cierto?, de estar regulares, porque no han hecho los trámites o simplemente porque no quieren que se sepa que están en el país. No nos olvidemos de que hay gente que llega a Chile ocultándose, porque saben que pueden entrar en algunos lugares específicos para ocultar su identidad. Dan cualquier nombre si es que alguien lo registra y no tienen ningún documento. Y mira, y lo mismo está pasando con los que hacen todos estos delivery. El otro día salió un reportaje en televisión en donde una cámara se paró y paró como a 4 o 5 personas haciendo delivery y ninguno siquiera tenía licencia de conducir. Entonces,
Entonces hay una situación de desorden que está instalada en el país y que nosotros tenemos que empezar a regularizar para poder darle tranquilidad a los chilenos de bien, que se esfuerzan, que trabajan, que como dices tú, cumplen los requisitos para poder incluso arrendar una pieza o una casa con todas las condiciones debidamente. Diputado Sauerbaum, en relación a lo que usted nos comenta, bueno, dos cosas. Uno, el hacinamiento que se produce precisamente en estos inmuebles porque son subarrendados. Y ya vemos lo que ocurre en los denominados guetos verticales, en la comuna Estación Central, por ejemplo, en la región metropolitana, donde prácticamente la gente no puede vivir debido a la gran cantidad de personas que vive en cada uno de los departamentos. Uno, eso. Y dos, diputado, ¿qué se le tendría que pedir a los extranjeros para que finalmente puedan arrendar un inmueble? Entonces, ¿cuál va a ser el requisito para que sí puedan optar a estos arriendos? Sí, mire, nosotros lo único que ponemos como requisito es poner un documento que certifique o que acredite, ¿cierto?, su situación migratoria. O sea, que ingresó al país y está haciendo el trámite para regularizarse. Porque la gran mayoría de los extranjeros que entran ilegalmente a Chile no lo hace, porque no quieren que se sepa que están dentro del país, o si lo hacen con nombres distintos para ocultar su identidad. Entonces lo que necesitamos saber exactamente quién ingresa al país, a qué viene al país y cuánto tiempo se va a quedar. Sí, es bien insólito que nosotros ya hayamos asumido de que en Chile puede entrar cualquiera y quedarse. Eso no es así. En Chile hoy día tenemos nuestro ordenamiento jurídico que dice que cualquier extranjero puede entrar, la gran mayoría, ¿cierto?, por 3 meses como de vacaciones ¿cierto?, de turista, y después se tiene que ir. Eso dice la norma, pero pareciera que eso se nos olvidó. Pareciera que hoy día en Chile basta con solo ingresar y ya me puedo quedar todos los años que yo quiera, formar familia, traerme a otros, etcétera. Entonces, tenemos hoy día un problema. Y fíjate que te quiero contar una cosa. Nos han dicho es que lo que pasa es que las mujeres llegan con los niños a la frontera y hay que dejarlas ingresar. Si uno se pregunta, ¿quiénes son esas mujeres y quiénes son esos niños? Son parejas y hijos de personas que entraron ilegalmente a Chile y que no están debidamente acreditados. Entonces hay que preguntarse quiénes fueron los hombres que entraron, por qué traen a sus mujeres y a sus hijos a Chile. Entonces hay todo un análisis que hacer respecto de la situación migratoria chilena que no se le ha puesto el cascabel al gato. Y como te digo, y estas normas, junto con otras, como te digo, como prohibir, por ejemplo, el contrato de trabajo a los irregulares, nosotros pensamos que va a ir de poquito trayendo como consecuencia que finalmente ya se diga, bueno, a Chile ya no es tan fácil ir, no es tan fácil instalarse y no es tan fácil empezar a trabajar en cualquier cosa, porque vamos a buscar sanciones también a quienes contratan ilegalmente, y además se produce un abuso enorme con quienes vienen a Chile a trabajar porque no digamos que le pagan el sueldo mínimo, le pagan mucho menos que eso, sin ninguna seguridad social y todos los otros servicios que tienen que tener de seguridad social no están considerados. Entonces se produce una situación de desigualdad también con el extranjero que debidamente quiere venir a trabajar a Chile con todas las de la ley. Diputado Sagüero, cuando usted habla de acreditar mediante un documento su situación migratoria, ¿que se inició el trámite? Se lo pregunto porque hay muchos inmigrantes que inician su trámite, que quieren hacerlo de forma regular, pero el trámite demora y demora Sí, harto. sí. En qué parte puede servir el documento No, cuando se está haciendo el nosotros trámite? creemos que basta con demostrar la intención de regularizarse. Ahora, si el problema es que nosotros como Estado nos demoramos, ya no es problema de él. O sea, no tampoco podemos cargarle, Mm. ¿cierto?, el peso a él de que no se haya regularizado su situación. Nosotros creemos que eso se tiene que hacer mucho más eficientemente. Hay una serie de inconvenientes para poder hacerlo por distintos motivos y justamente por esta gran cantidad de inmigrantes que llega con datos falsos. Entonces, las policías de frontera tienen una tarea bien compleja en determinar si la información que se está dando es la correcta o no. Entonces, todas esas cosas hacen que finalmente tengamos hoy día, como te digo, casi 90.000, entre 90.000 y 100.000 inmigrantes ilegales en el último año, sin poder saber dónde están, qué están haciendo y ubicarlos, ¿cierto? Es tremendamente complejo. Ahora, una cosa distinta es la opinión que nosotros tenemos respecto del proceso de expulsión. Hoy día en Chile tenemos una cantidad importantísima de gente que está lista para ser expulsada, más de 20.000 para ser expulsados, pero el gobierno por distintos motivos no lo ha hecho. Ahora, yo creo que aquí sencillamente el gobierno ha renunciado
a expulsarlos porque ellos no creen en las expulsiones. Lamentablemente, hoy día quienes dirigen el proceso migratorio en Chile defendieron a los inmigrantes cuando el presidente Piñera los quería echar porque estaban irregulares en Chile. Ellos fueron sus abogados. Entonces, es difícil pedirles a ellos que entren en este proceso de expulsiones, que es lo lógico que cualquier país pudiera hacer normalmente. Mira, y por último contarte una anécdota. Yo trabajé en el extranjero harto tiempo antes de ser diputado. Trabajé en Alemania y trabajé en Arabia Saudita. Fíjate que yo pude ir a Alemania a trabajar un par de semanas, hacer los trámites, volverme a Chile y solo pude reingresar cuando tenía mi contrato de trabajo en la mano. Y en Arabia Saudita fueron más estrictos todavía, porque ni siquiera pude ir sin tener el contrato de trabajo. O sea, yo ingresé a Arabia Saudita con un contrato en la mano, junto con mi visa y junto con mi pasaporte. Solamente así me aceptaron dentro del país por casi 4 años. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que nosotros en Chile hoy día nos acostumbramos a que entre, salga cualquiera sin ningún control y hoy día estamos lamentando las consecuencias de la delincuencia y el crimen organizado que ya está instalado en Chile y hoy día vamos a tener que hacer un tremendo esfuerzo para poder sacarlo. Diputado Sauerman, finalmente, ¿a qué se arriesgan las personas que finalmente arrienden estos inmuebles a personas en condición irregular y quienes también quienes arriendan el departamento? O sea, las dos partes se pueden ver afectadas. Sí, la persona que arrienda y también quien lo certifica, por ejemplo, un notario. Todos Ya. ellos están Mm. considerados dentro del proyecto. Las multas van de entre 5 y 100 UTM, o sea, entre 65.000 y 6.700.000 más o menos, dependiendo de la gravedad del hecho y de la reincidencia. Así que nosotros llamamos a las personas a ser mucho más conscientes de lo que están haciendo. Nosotros entendemos que es una tentación, ¿cierto?, poder cobrar mucho más por un inmueble, pero el daño que le están haciendo al país y a su barrio y al sector completo es tremendo. Fíjese que le quiero contar también que el año pasado, no sé si se acuerda, que hubieron grandes inundaciones en varias partes del país. Una de esas fue mi región, la región de Ñuble. Sí, claro. Fíjese que tuvimos que ir a visitar a mucha gente que los ríos se salieron y los Ujú. visitamos y les fuimos a entregar ayuda. Fíjese que en muchos de esos lugares habían inmigrantes en media aguas viviendo de gente que se tomó un terreno, construyó una media agua y después se la arrendió a inmigrantes ilegales. O sea, a ese nivel de irregularidad hemos llegado. Y fíjate que cuando uno preguntaba de los 20 que habían en esa media agua, porque habían 20 dentro de una media agua, todos sabemos cuánto mide una media agua, Mm. eh, fácilmente el 70%, 80% no tenía ni siquiera un documento, nada. Eran algunos haitianos todavía y muchos venezolanos, con algunos colombianos. Pero como te digo, llegamos a ese nivel de regularidad porque dejamos pasar una serie de cosas y el argumento de que todo el mundo era bienvenido en Chile finalmente nos terminó jugando una mala pasada y hoy día estamos lamentando todos los días que tengamos hechos delictuales, que tengamos hechos de violencia, que tengamos un crimen organizado instalado, que tengamos el tren de Aragua en todo el país. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer algo rápido y nosotros estamos tratando de colaborar. Ojalá que el gobierno nos escuche con esta nuevo proyecto de ley. Sí, pues va a depender del gobierno la urgencia que se le pueda dar a la iniciativa, ¿no? ¿Cómo ve eso en cuanto Sí, al claro. trámite? Sí, claro, el gobierno, nosotros esperamos que esto lo ponga dentro de los otros proyectos que estamos viendo de inmigración. Por último, nosotros estamos dispuestos a que esto sea una indicación, sea un proyecto Mm. cortito, por lo tanto, puede ser incluso un proyecto de indicación en el proyecto de migraciones que se está viendo. Entonces, nosotros estamos dispuestos a todo, si a nosotros nos preocupa ir regularizando la situación, no le vamos a reclamar la autoridad al gobierno. Ya pues, diputado Sauerman, le agradecemos enormemente, como siempre, la disposición para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos entonces con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Franz Sauerman, sobre este proyecto de ley que prohíbe entonces el arriendo a personas que se encuentran en condición irregular en nuestro país.